Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Velada Metafísica, un podcast de conversaciones que nació a raíz de la idea de que conozco personas muy interesantes y talentosas y quiero que compartan sus ideas con el mundo. Hoy, como pueden ver, me encuentro sola. Este es el segundo interludio y este interludio trata de el género epistolar, uno de mis géneros literarios favoritos. El género epistolar consiste en la escritura de cartas o correspondencias para expresar ideas, emociones y acontecimientos entre personajes reales o ficticios. Tiene esas dos modalidades. La primera, la epistolar real, que es entre personas, eh, como algunos de los que les voy a presentar hoy. Una de las más famosas, Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. También está el género epistolar ficticio, que es un recurso narrativo que se usa para apoyar la trama entre personajes ficticios. Hay libros que están hechos en su totalidad como género epistolar y hay otros libros que intercalan entre el género epistolar y la prosa normal, ¿cierto? Bueno, hoy vengo a hablarles de 4 obras de género epistolar. La primera, Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Es una serie de 10 correspondencias escritas entre 1902 y 1908 entre Rainer Maria Rilke y Frank Xaver Capus. Todo empieza cuando Frank Xaver Capus se encontraba en el campus de la escuela militar leyendo un libro de poemas de Rainer Maria Rilke y se le acerca el capellán y le dice cómo Rainer Maria Rilke se volvió poeta y le cuenta que hace muchos años Rainer estudiaba también en la escuela militar en Baja Austria y allí el cardenal también hacía sus veces de cardenal y lo conoció como un chico joven, delgado, pálido y sin espíritu para la carrera militar. Finalmente, Franz decide seguir sus estudios literarios como poeta en Praga. Y a raíz de este descubrimiento, Franz decide enviarle una carta con sus poemas pidiéndole consejo. Le dice como, bueno, ¿qué te parecen? ¿Cómo voy? Y la respuesta de Rick se extiende durante 10 cartas y se desenvuelve entre filosofía, poesía, literatura, le hace recomendaciones de escritores, le habla desde su alma a pesar de no conocerlo para nada y ya tener cierto renombre en el mundo de la poesía. La voz del Rilke es cálida y fraternal. Le escribe sobre el oficio del poeta, la espiritualidad, el deber, el trabajo y el amor. Rilke le incita a encontrar su propia voz, buscando en lo más recóndito de su infancia, el tesoro que, desde su punto de vista, es el más inagotable de todos. Le incita a sentir su tristeza de manera profunda y a plasmarla en sus letras, y le dice que nadie puede darle mayor consejo que el que buscar dentro de sí mismo. A continuación les voy a leer un fragmento de Cartas a un joven poeta. Adéntrese en usted, escrute el fundamento que para usted supone escribir. Compruebe si extiende sus raíces hasta el lugar más profundo de su corazón. Reconozca si se moriría usted si le prohibieran escribir. Pero sobre todo, pregúntese en la hora más silenciosa de la noche, ¿tengo que escribir? Excave en su interior en busca de una respuesta profunda. Y si esta fuera afirmativa, si usted pudiera enfrentarse a esa grave cuestión con un enérgico y sencillo tengo, entonces construya su vida en función de esa necesidad. Haga hasta en las horas más nimias e indiferentes, su vida tendrá que ser señal y testimonio de ese impulso. Si su vida cotidiana le parece pobre, no se queje de ella, quéjese de usted. Dígase que no es usted lo bastante poeta como para conjurar sus riquezas, pues para el que no crea, pues para aquel que crea no hay pobreza ni lugar pobre e indiferente. Y aunque estuviera usted en una prisión, cuyos muros no permitieran que llegaran a sus sentidos ninguno de los rumores del mundo, ¿acaso no le quedaría siempre su infancia, esas riquezas preciosas y regias, ese tesoro de los recuerdos? Yo en realidad pienso que este libro es un libro para todas las personas que amamos escribir, también para las que amamos leer, y siento que es un libro fundamental para cualquier persona que se quiera iniciar en el proceso de la escritura, porque Rilke habla con muchísimo ímpetu y espíritu del oficio del escritor y siento que eso anima mucho el corazón.
Es bien curioso porque a pesar de ser una serie de correspondencias, en la recopilación solo vemos las respuestas de Rilke y solo en un momento atisbamos un poco de la escritura de Franz, porque él le manda un pequeño soneto incluido en la recopilación. El soneto dice: por mi vida pasa sin lamento, sin suspiro, un hondo y negro dolor. De mis sueños la pura nieve en flor, de mis días más quietos es consuelo. Pero a menudo cruza mi sendero la gran cuestión. Me encojo y helador, como por un lago cruzo su espesor, cuyas olas a mensurar no me atrevo. Y luego me apresa, tan turbio, un sufrimiento, como el gris de las noches de verano sin brillo, que, de vez en cuando, ilumina alguna estrella. Mis manos, entonces, el amor buscan con tiento, pues rezarle quisiera con sonidos, que mi boca seca, a encontrar, no llega. Mi segunda recomendación epistolar es Cartas a Teo, escritas por Van Gogh. El artista le escribe 652 cartas en 10 años de correspondencia, entre 1872 hasta 1890, el año de la muerte del pintor. Son unas cartas dirigidas a su hermano Theo. Al iniciar la correspondencia tenía tan solo 19 años y aún no era artista. En las cartas reflexiona sobre el arte, lo bello y cómo entregarse por completo a una profesión u oficio donde él pueda volcar todo su espíritu. A él lo obsesiona la idea del trabajo, el deber, el espíritu puesto en servicio y un trabajo al cual él quiera dedicar toda su vida, siendo finalmente el arte el trabajo con el que él se compromete hasta el día de su muerte. Algunas cartas incluyen bocetos de sus trabajos, como este. Él escribe en un tono poético y filosófico, pero también práctico. Enuncia a sus artistas favoritos, habla de las exposiciones a las que va y también habla de lo difícil que es para él sustentar su vida porque no vende cuadros y se siente muy abrumado. Bueno, como algunos ya sabemos, Theo fue el que sustentó económicamente a su hermano Van Gogh porque económicamente era para él imposible subsistir. Eh, También podemos ver el mapa de su salud mental deteriorándose y en una de las cartas le escribe a su hermano: encuentra bello todo lo que puedas, la mayoría no encuentra nada suficientemente bello. También les voy a leer un pequeño fragmento. Hemos hablado mucho de lo que es nuestro deber y cómo podríamos llegar a algo bueno, y hemos llegado a la conclusión de que nuestro fin, en primer término, debe ser el de hallar un lugar determinado y un oficio al cual podamos consagrarnos enteramente. Y creo que estábamos igualmente de acuerdo sobre este punto, que hay sobre todo que encarar el fin y que una victoria lograda después de toda una vida de trabajos y esfuerzos vale más que una victoria lograda más temprano. Esto es súper curioso, pero en varias cartas él habla como de el esfuerzo, el trabajo y cómo él siente que entre más esfuerzo le requieran las cosas, mayor va a ser la recompensa espiritual o moral que él obtenga. Lo cual pues yo interpreto como un pensamiento un poco católico, como de el sacrificio y el esfuerzo y todo esto, pero bueno, finalmente también es hijo de su época. Otro fragmento dice: cuanto más rápido trata de distinguirse uno en el dominio de alguna actividad y en algún oficio, y se adopta una manera de pensar y de obrar relativamente independiente, y más se sujeta a reglas fijas, más firme se hará el carácter, y no habrá por ello que sentirse disminuido. Hacer esto es de sabios, porque la vida es corta y el tiempo pasa ligero. Si nos perfeccionamos en una sola cosa y la comprendemos bien, adquirimos por añadidura la comprensión y el conocimiento de muchas otras cosas. Ahora, la tercera recomendación, este libro, Latinoamérica Cuenta 2020. Resulta que, bueno, es un libro de Sura, que todos los años saca un libro de cuentos y podemos recordar, 2020 fue el año de la pandemia. Así que este es particularmente muy especial porque cada año se saca un libro de, por ejemplo, México cuenta, Perú cuenta, Bolivia cuenta, pero en esta ocasión fue Latinoamérica cuenta. Es un libro que recoge 10 cartas que viajan a 10 países diferentes
y cuya secuencia es la primera. El primero le escribe al segundo, el segundo le escribe al tercero, el tercero le escribe al cuarto. Todos los escritores son poetas y escritoras. Todos los escritores y escritoras son poetas de Latinoamérica, intercambian sus impresiones alrededor de la cuarentena, cómo se están relacionando con su oficio de escritores, cómo está viendo su familia esta situación, qué es lo que piensan. Además, si recordamos, en el 2020, 2019-2020, fue una época muy concisa en el estallido social latinoamericano. Teníamos estallido social acá en Colombia, estallido social en Chile, estallido social en Argentina, y había un montón de situaciones moviéndose paralelas a la cuarentena que reflexionan estos poetas. Mm, Entre el encierro, la angustia creada por el COVID-19 y el espíritu de conocer a otro poeta a través de las cartas, se desarrollan estas cartas bastante interesantes. El libro es una reflexión por la poesía, la libertad, el sentimiento latinoamericano, el encierro, la familia y la política. Se comparten además bocetos de poemas, confiándose aquello que más les mueve el alma. Una mujer tiene una soga al cuello. Pende de una reja en un terreno baldío, donde los niños juegan a la pelota. Durante 3 días los vecinos ven su cuerpo, torturado, violado, estrangulado. No permiten que la baje. Deben saber que el miedo puede llegar a olerse. Un muchacho toma fotografías de la muchedumbre. Capta el momento exacto en que son disparados balines a sus ojos. Su cara se pierde entre la sangre. Su rostro es proyectado durante la noche sobre un edificio en la ciudad. Estamos en silencio. Este no es un país. Llevamos 22 días de insomnio. Querido Otoniel, esta pandemia parece eterna. Yo trabajo en mi casa con la editorial, hago talleres y todo lo que pueda inventar para subsistir. Soy una afortunada. Hay muchas familias del comercio ambulante que han debido reinventarse. Ahora venden mascarillas, visores, barbijos de colores, alcohol, gel y desinfectantes de toda clase. Los restaurantes cierran, los bares quiebran, excepto los que hacen despachos a domicilio. Hay muchos inmigrantes que perdieron su trabajo. Muchas personas de nacionalidad haitiana han regresado a su país. La mayoría han sufrido mucho con la idiosincrasia, la xenofobia, la nivelación de estudios y la dificultad en aprender un nuevo idioma. Me he dedicado al huerto este fin de semana. Compramos muchas semillas cuando pensábamos que Chile se iba a acabar. Al ponerlas en los almacigos me doy dando cuenta de que todo lo que ha ocurrido en estos últimos 12 meses y cómo la supervivencia produce una pequeña amnesia para continuar. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, ¿por qué volver a la correspondencia en la actualidad? Ya que ahora estamos a un clic de distancia. Eh, para volver a a la espera y a la paciencia y al tiempo lento, porque ahora usamos cada vez menos palabras al comunicarnos por chat, reducimos nuestras emociones a un sticker o a un GIF o a un emoticón y hemos perdido lentamente el poder de la palabra. Les cuento que, por ejemplo, mis abuelos se conocieron en un vagón de tren. Las amigas de mi abuela le hicieron los cuartos y se dieron cuenta de que estaban leyendo el mismo libro llamado La Hora 25. Y resulta que mi abuela estaba trabajando como maestra y mi abuelo era contador y estaba trabajando en ese momento. Ellos se conocieron en Cisneros, creo. Pero después mi abuelo se tuvo que ir a Paque Berrío a trabajar y entablaron una correspondencia durante 1 año y medio antes de volver a reencontrarse y casarse. Ahora, en la actualidad, ¿cuántas historias podemos decir que son así? Muy pocas, ¿cierto? Eh, Ahora, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Cómo podemos volver a anhelar a los amados y conocidos? ¿Cómo podemos entrar en un tiempo menos acelerado y más profundo? Yo tengo un proyecto de correspondencias, le escribo correspondencias a las personas que desean, así que si te interesa recibir una correspondencia, escribe tu correo en los comentarios y te la haré llegar. Y mi cuarta y última recomendación es un podcast del cual soy la co-guionista, que hace parte de La Madriguera Colectivo, que es el colectivo
en el cual trabajo. Se llama Florecer, es un podcast de correspondencias muy hermoso. Estamos en Spotify, co-guionista Jeremy Vega y directora y productora Sara Gutiérrez. Es un podcast de dos amigos que se encuentran en la veintena y empiezan a entablar estas correspondencias alrededor de qué significa crecer, la vida adulta, la permanencia y la impermanencia, el ser un nómada, y van compartiendo sus impresiones y emociones para sentirse menos solos. Bueno, muchas gracias por ver, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en una próxima velada metafísica. ¡Chao!